Ahora nos acercamos al momento de abrir una vez más la palabra de Dios. Os animo a que cojáis vuestra Biblia y busquéis Juan capítulo 11, uno de los capítulos que quizá conocemos más en la palabra, pero sin duda una historia que realmente nos transmite mucha esperanza y nos da consuelo. Vamos a leer entero el capítulo 11 de Juan 11. Vamos a leer, hasta el versículo 45. Dice así la palabra de Dios. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aun ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también,
se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Padre amado, nos acercamos ahora a tu palabra con el deseo, Señor, de que esta palabra tenga un efecto en nuestras vidas, que esta palabra nos mueva, Señor, nos produzca cambios. Te rogamos que una vez más la predicación de tu palabra lleve fruto, Señor, y que nos ayudes a ser conformados a la imagen de Jesús, que cada vez nos parezcamos más a Él y que seamos también efectivos, Señor. Y te pedimos también que si alguien todavía no ha creído en tu mensaje, que hoy sea un día de salvación, Señor, que hoy pueda entender que tú enviaste a tu Hijo, que Él murió y resucitó y que en Él tenemos vida eterna. Señor, guía ahora a Alejandro en la meditación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Alejandro, puedes pasar. Y los niños pueden subir arriba de los 3 hasta los 12 años, más o menos. Estará Marc, estará Sara. Si algún padre más voluntario quiere subir arriba, pues puede sin duda hacerlo para ayudar. Adelante, Alejandro. Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y bueno, como ha dicho Eric, venimos de una iglesia en Masquefa. Somos muy poquitos y me gusta siempre recordar, ¿no?, cuando en los tiempos de alabanza allí, que estamos uniéndonos, ¿no?, a toda la iglesia del Señor, que el domingo de una manera particular y especial se reúne en todo lugar para alabarle. Y bueno, desde que sale el sol por allí por Nueva Zelanda hasta que se pone, no sé si por Alaska o no sé, ¿no?, que constantemente, sin parar, Dios está recibiendo la alabanza de su pueblo. Y pensar también que un día estaremos pues por toda la eternidad con todos los miles de millares, ¿no?, alabando a nuestro Señor. Pues el estar aquí en esta mañana me renueva en eso también, de que el próximo domingo, cuando estemos alabando al Señor, estaremos uniéndonos también a vosotros. Así que es un privilegio el poder estar aquí con vosotros. Y bueno, quiero compartir este capítulo con vosotros, un capítulo pues realmente muy tremendo y que hay mucho aquí, ¿no?, para sacar, para gozarnos, para ver cómo es Dios, para ver cómo reaccionaron las personas en aquel tiempo. Y por amor al tiempo pues no podemos entrar en detalle, ¿no?, pero sí que hubo algo que leyendo este pasaje el Señor me recordó en experiencias vividas ya en el pasado, ¿no?, y que en ese momento no estaba viendo como le pasaba a Marta, ¿no?, de que iba a ver la gloria de Dios, y me recordó esto y realmente pues tuvo un impacto en mi vida el leer este capítulo, que lo conocemos bien, ¿no?
Pero bueno, para ponernos en contexto, aquí tenemos a una familia, a Marta, a María, a Lázaro, 3 hermanos que vivían en una aldea que se llamaba Betania, muy cerquita de Jerusalén. Y no es la primera vez que Jesús pues, les visitaba. Él ya había estado allí. Vemos en Lucas 10 cómo hay un episodio, ¿no?, en el que Marta recibe a Jesús en la casa, ella está sirviendo. En esa casa está con los quehaceres, y también está ahí María a los pies del Señor aprendiendo de Jesús. Así que no es la primera vez que Jesús está allí. Y lo más destacable de esta familia, ¿no?, es que precisamente conocía a Jesús. Y no como alguien simplemente, que una persona más, ¿no?, sino que era alguien con quien realmente tenían una amistad. Nos dice en el versículo 3, ¿no?, de la manera en que estas hermanas van a llamar a Jesús, se refieren a su hermano Lázaro como el que amas, ¿no? La palabra aquí de amar, este verbo que aparece aquí, no es el mismo que nos aparece en Juan 3,16, por ejemplo, ¿no?, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿no? En ese pasaje está hablando de un amor incondicional por parte de Dios, un amor que no espera nada a cambio. Sin embargo, aquí, cuando Marta y María llaman al Señor, se refieren a al que amas como un amor de amistad, algo que refiere a la relación que tenían con Jesús, ¿no?, que ellos recibían de Jesús, pero había esa reciprocidad, ¿no?, entre ellos. Así que es algo muy hermoso en esta familia ver cómo tenían esta relación con Jesús, ¿no? Vemos también que aquí Juan parece que hace un paréntesis, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 5, y nos deja claro, ¿no?, por si alguien tenía dudas, dice que amaba a Jesús, a Marta, a su hermano y a Lázaro, ¿no? Juan quiere dejarlo aquí bien, recalcarlo bien, ¿no? Además, me sorprende que llame a Marta por su nombre, a Lázaro por su nombre, y a María pues lo deja como la hermana de Marta, ¿no? Como si quisiera que nos fijáramos en este pasaje, qué hizo Marta, ¿no?, con esta situación tan dramática y dolorosa, ¿no? A veces leemos pasajes de la Escritura y sabemos cuál va a ser el final, y quizá nos pasa por alto, ¿no?, el dolor que había en esas personas, ¿no? A veces, si leemos una aventura que no hemos leído nunca, pues tenemos intriga de ver y qué pasará ahora con estas personas, y nos identificamos más con la situación, ¿no? Y aquí yo creo que es bueno hacer un ejercicio de, mientras vamos leyendo, leerlo como si no supiéramos que Lázaro iba a resucitar, que el Señor iba a resucitar a Lázaro, ¿no?, para entender el dolor que estaban sufriendo. Y también hay un detalle que también me hizo meditar mucho, ¿no?, porque es algo muy, muy práctico. Y es cuando Jesús se refiere a sus discípulos de Lázaro, le llama nuestro amigo. Me hizo pensar mucho esto. Es tremendo que Jesús se refiera a alguien como nuestro amigo. No dice: vamos a ver a vuestro amigo, o voy a ver a mi amigo, sino que se identifica con Lázaro de una manera, y también con sus discípulos, ¿no? Está compartiendo esa amistad que tenía con Lázaro. Y también pensaba, ¿no?, que tristemente a veces podemos estar compitiendo por amistades, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Como si yo pudiera ser, si tú eres amigo de él, yo no, que sepas que yo no puedo ser amigo tuyo, no sé. A veces me hizo pensar esto, ¿no?, que Jesús coja y se refiere a alguien como hacia un hijo suyo, ¿no?, nuestro amigo, ¿no? Y vosotros imaginaros, ¿no?, que viene un rey, viene alguien a quien admiráis mucho, y está con otra persona, y él dice, ¿no?, delante de todos, dice: mira, ese es Eric, nuestro amigo, ¿no? ¿Cómo se sentiría Eric? Se sentiría muy honrado, ¿no? Ostras, ese rey me dice que soy su amigo, y además lo está compartiendo con otros. No sé, es un detalle que a mí me hizo pensar, ¿no? Y el Señor nos dice, ¿no?, quiénes son sus amigos, ¿no? Dice que sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Realmente nosotros amamos los mandamientos de Dios porque amamos a Dios, pero también Él nos amó primero, ¿no? Así que es una respuesta a ese amor que ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que
Si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, pero es mucho más, es más que eso, ¿no? También es nuestro amigo y por lo tanto Dios quiere que podamos compartir esa amistad también con todos sus hijos, ¿no? Y eso me hizo pensar también en la manera que intercedemos a Dios por los demás, ¿no? Pienso que a veces podemos interceder por alguien y hablar muy en tercera persona por ese hermano o esa hermana, ¿no? Señor, te pido por esa persona, y le explicamos y descargamos nuestra carga sobre él, y es bueno hacer eso, ¿no? Pero tener la conciencia de que él también se identifica con nosotros. Esa persona por la que tú estás orando también es amigo suyo. Él intercede por nosotros también, como veremos en este mismo capítulo, ¿no? Que no oremos al Señor como alguien que no está atento a las cosas, que oramos, mira un momento, hace una acción y luego ya sigue su camino. No, Él desea tener una relación de amistad con nosotros, pero también con aquellos por los que intercedemos, ¿no? Así es nuestro Dios. Y bueno, presentada esta familia, vamos a ver cómo Marta y María reaccionan ante esta situación, pues límite, dramática, dolorosa, quizá no muy esperada, porque no parece que Lázaro pues fuera muy mayor, no lo sabemos, pero en cualquier caso por una enfermedad, ¿no? Y desde que comunican a Jesús que él está enfermo hasta que muere no pasa mucho tiempo, parece que fue algo como fulminante. No tenemos este detalle, pero sí que la situación pues era dura para ellas, ¿no? Pero aparte de este pasaje, pensemos un momento también en lo que nos explica el Señor por medio de su palabra, de Marta y María, de estas dos hermanas, ¿no? Como he dicho antes, en Lucas, en el capítulo 10, hay un episodio donde Marta se le ve a alguien extrovertida, activa, servicial, está sirviendo en la casa, y María se le ve a alguien pues sensible, reflexiva, que se pone a los pies de Jesús, y Jesús señala eso, ¿no? Y dice, María ha elegido la buena parte, ¿no? Y vemos que eran temperamentos al menos distintos, al menos lo que vemos en Lucas y también lo vemos aquí, ¿no? Y en el capítulo 12 también se nos deja ver un poquito de eso. Marta, alguien muy activa, quizá la podríamos comparar, si lo comparáramos con un apóstol, con Pedro, y María quizá la podríamos comparar con Juan, ¿no? Que escribe este evangelio, pero eran realmente distintas, ¿no? Pero veremos que en este pasaje pues eso sirve de bendición, ¿no? Lejos de ser un problema, es de bendición. Sí que vemos que Marta, en el pasaje anterior de Lucas 10, ese temperamento que tenía de servir, que está bien, ¿no? El servir, pero por un momento se había como desequilibrado, ¿no? Centrándose mucho en el servicio y sin darse cuenta que también necesitaba nutrirse de lo que Jesús estaba diciendo. Además, le llevó a señalar a su hermana, ¿no? Y decirle a Jesús, Señor, dile a María que sea como yo, ¿no? Casi que le dice, ¿no? Que se ponga a ayudarme. Pero a pesar de esta diferencia, lo que vemos de bueno, ¿no? Es en el versículo 3 que cuando están en esta situación son ellas las dos. Vemos en el versículo 3 que son las dos hermanas las que envían decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que a pesar de las diferencias, que el punto de encuentro sea Jesús, el único que realmente puede consolar y puede unir. Y ellas juntas llaman al Señor. Sabían que en Él pues, bueno, había poder, ¿no? Como Marta después lo declara, ¿no? Así que van a Jesús en esta situación complicada y límite. Y a veces pasa que en situaciones difíciles, pues si no vamos a Jesús incluso nos podemos hasta separar un poco, ¿no? Y crear tensiones entre nosotros, y que podamos ver que realmente
el alimentar esas tensiones y demás, pues no nos va a ayudar. Realmente es Jesús el que nos puede ayudar, que el punto de encuentro sea Él, donde vamos a encontrar verdadero consuelo y sobre todo lo que vamos a encontrar es mansedumbre y humildad de corazón. A mí siempre me sorprende cuando Jesús dice en el Evangelio, dice, aprended de mí. Podría haber dicho, no sé qué cantidad de cosas podemos aprender de Jesús, una lista interminable, pero lo que Jesús destaca ahí es aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y esta humildad y esta mansedumbre de estas dos hermanas que vamos a llamar a Jesús, vamos a pedir a alguien que llame a Jesús. Y si bien se ponen de acuerdo en esto, realmente la reacción que tienen cuando saben que Jesús está cerca de Betania es muy distinta de Marta y de María, ¿no? Mientras vemos a María, que a pesar de llamar a Jesús, de tener ese corazón de adoración, de estar de rodillas ante Él, como vemos en muchas ocasiones, en este caso, quizá abrumada por el dolor, superada por la situación que no podía, había muchas personas consolándole, pero dice que ella se queda en casa, ¿no? María se queda en casa, quizá pues en ese dolor de no podía salir realmente, ¿no? Pero Marta no, Marta escucha que está Jesús y va hacia Él y a veces yo personalmente pues me he dado cuenta que con Marta he errado, ¿no? Tengo más la imagen de Marta como la turbada y afanada que nos manda en Lucas 10. Sin embargo, a veces podemos estigmatizar a personas y eso no nos deja ver las otras cosas que el Señor hace en esas personas que son para nuestro ejemplo y para nuestra bendición. Y Marta, y a veces también me daba cuenta de que pasajes que conocemos de la Escritura, en la que vemos personas, a lo mejor podemos llegar a decir, es que eres como Marta, estás turbada y afanado, turbado y afanado. Y es despectivo eso, no buscamos esa persona pues crezca en el Señor, ¿no? Y quizá pasamos por algo que Marta es una hermana en la fe nuestra, que vivió en otra época, vivió hace 2000 años, pero Marta es alguien como tú y como yo, que simplemente vivió otra época, que Marta y María y todas las personas que leemos en este relato, es un relato histórico, no es una fábula, ni siquiera es una parábola, no es una persona que conoció a Jesús como su Salvador. Así que esto también creo que puede ser de bendición para nosotros. Así que Marta sabe que Jesús está allí, cerca de la aldea, y corre hacia Él, y lo primero que le dice a Jesús, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, pues mi hermano no habría muerto, ¿no? Y podemos pensar y quizá, pues no estoy seguro, ¿no?, que hubiera algo de reproche en esas palabras, pero no creo que a Marta lo que le empujara a ir a Jesús fuera eso, porque luego le dice, ¿no? Le dice en el versículo 21, ¿no? Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero fijaros lo que dice en el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Por lo tanto, en Marta había fe. Marta fue a Jesús no para reprocharles, realmente fue que ella sabía que si él hubiera estado ahí, pues no hubiera pasado porque Jesús tenía ese poder, ¿no? Pero justo en ese momento, quizá justo después de decirle eso, ella se da cuenta y dice, pero ahora sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo dará, ¿no? Lázaro ya había muerto, parecía de que ya se había acabado todo. Y Marta tenía fe, una fe débil, ¿no? Pero tenía fe, el cimiento de su fe era lo que todo el mundo, ojalá que todos los que estemos aquí tengamos, sí que firme esta fe que dice aquí que Marta, ¿no?, en el 27, dice, sí, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y eso en las peores situaciones en las que llevamos es donde tenemos que poner nuestra fe. Señor, gracias porque te he conocido, porque te tengo a ti, porque hay una hermana que ha orado. Señor, tú estás solo a una oración. Solo tenemos que abrir nuestra boca porque sabemos que no nos presentamos a Dios por medio de nuestras obras,
de nuestro buen comportamiento. Dios no nos acepta por lo bien que hagamos las cosas. Realmente somos malos. Es por la sangre de Jesús, ¿no?, que limpió nuestro pecado y que podemos ir a Él en todo momento. Así que Marta tenía una fe débil y no entendía los planes de Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no?, también. ¿Por qué no vino antes Jesús? ¿Por qué no? Ahora estás aquí, Señor, yo sé que tú tienes poder, pero bueno, Marta, su fe en lo importante, su fe no decae, ¿no? Y pensaba muchas veces cuando pedimos al Señor y oramos, lo hacemos con urgencia muchas veces, ¿no?, como si Dios fuera a llegar tarde, ¿no? Realmente nosotros debemos clamar al Señor y perseverar en oración, pero Dios nunca va a llegar tarde, y eso también es algo que nos debe de consolar, ¿no? A veces pensamos que la solución es por una vía en concreto, en un momento en concreto, y Dios tiene otros planes, y si Dios actúa con aparente demora, no es porque Él llegue tarde ni esté atento a nosotros, ¿no? Él tiene designios de misericordia para cada uno de nosotros a pesar de esas aparentes demoras, ¿no? Y también con este reconocimiento que hace Marta del Señor, de Jesús, como el Hijo de Dios, pensar que lo hace quizá en el peor momento de su vida. No sabemos si Marta a lo largo de su vida tendría peores momentos, quizás sí, cuando murió el Señor, ¿no? No lo sé. Pero quizás hasta ese momento, la muerte de su hermano sería la situación más crítica. Y es en ese momento donde el Señor le hace recordar a Marta quién es Él, ¿no? Y eso afirma su fe, ¿no? Entonces, que las situaciones, hermanos y hermanas, que vivimos dolorosas, que podamos hacer como Marta en ese sentido, ¿no? Acercarnos a Jesús, y sí, con nuestras dudas, y Señor, si hubieras estado aquí, pero recordemos que Él es nuestro Salvador y que Él tiene poder, ¿no? Y en esta fe de Marta, pues con dudas, también cuando el Señor le dice, ¿no?, en el 23 dice, tu hermano resucitará, ella pues tampoco entiende esto, ¿no? Dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y hay este diálogo, pero bueno, lo que digo, ¿no?, que muchas veces cuando oramos a Dios nuestra fe es débil. Y me acordaba de un pasaje que leemos en Marcos, de un padre que tiene un muchacho endemoniado, ¿no? Y ese padre, pues de la manera que se dirige a Jesús, a mí me conmueve mucho, ¿no? Le dice, Jesús, si puedes hacer algo, te pido misericordia y ayúdanos, ¿no? Tiene esa duda, si puedes hacer algo. Jesús, claro que puede. La fe de ese hombre, pues, bueno, era débil, ¿no? Pero con esa sinceridad. Pensamos que al Señor las palabras que salen de nosotros es lo importante, ¿no? Realmente es lo que hay en nuestro corazón, y Él escucha nuestro corazón. A veces somos torpes de palabras, ¿no? Pero Jesús escucha el corazón. Y ese hombre, desesperado por su hijo, por ese endemoniado, por ese demonio que le estaba atormentando, Él dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice a este padre, dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero también le dice, ayuda a mi incredulidad. Y hermanos, esto lo podemos decir al Señor. Sabemos que el Señor es nuestro Dios, que Él nos ha salvado, que es nuestro Señor, pero reconozcamos que a veces nuestra incredulidad pues hace que nuestra fe sea más débil, ¿no? Pero con sencillez, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo en ti, pero en esta situación es que no la puedo entender, no sé qué propósito tienes con esto. Ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y vemos que Jesús no rechaza ni la fe débil de Marta, ni la fe quizá débil de aquel padre no atormentado. Él lo acepta y nos hace vivir situaciones para que nuestra fe sea fortalecida. Así que Dios es soberano y Él hace todo para su gloria, ¿no? Pero nuestras oraciones a veces, aparte de perseverancia por aquellas situaciones complicadas o que se alargan en el tiempo, la perseverancia es muy importante, pero también es la fe con la que oramos, ¿no? Y
la perseverancia y la fe. Y también en el mismo pasaje de Marcos vemos a los discípulos que también habían intentado sacar a los demonios de aquel muchacho, y Jesús les habla de la oración y el ayuno, ¿no? Algo intenso, algo que requiere que realmente, pues, en cualquier momento que podamos, pues que oremos, ¿no? Hay cosas que realmente requieren de mucha oración. Y vemos también esta fe débil, pero que Dios la entiende, ¿no? Y la quiere fortalecer. Vemos a Marta que esta fe también le movió a una acción, porque la fe realmente produce acción, produce obras, ¿no? Y también en este pasaje vemos también un acto de fe, y es cuando Jesús le pide a aquellas personas: quitad la piedra. No sé si nos podemos poner en esa situación, ¿eh? Está Lázaro, lleva 4 días muerto. Cuando Jesús dice quitar la piedra, sale el familiar más allegado a Lázaro, que es Marta, le dice: Señor, que ya hiede, ya huele mal, ¿no? Es que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, aquellas personas, aparte que dice que es una cueva, que la piedra iba encima, o sea, no era una piedra que se moviera, sino me puedo imaginar de que era algo difícil, y ponerse ahí a destapar una tumba. ¿Os imagináis en un cementerio hoy día alguien abriendo una lápida para esto? Realmente es algo que la acción de aquellas personas que movieron la piedra fue una acción que provenía de fe, ¿no? También me recordaba a aquellos amigos de aquel paralítico que querían llevar a su amigo a Jesús para que le sanara, y hay tanta gente que no ven por dónde ir, y no sé cómo lo harían, pero cogen a su amigo por los techos de las casas, le llevan hasta el techo de donde está Jesús, hacen un agujero en el suelo y bajan a su amigo. ¿De dónde provenían todas esas acciones? Provenían de fe. Es que la fe hace eso, ¿no? La fe nos mueve. También me acuerdo de Pablo, cuando él sabía que le había sido impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y él da pasos de fe, ¿no? Él, en un viaje misionero, se va hacia un lugar, pero el Espíritu se lo impide. No, Pablo, para aquí no, es a otro sitio. Pablo pues sigue dando pasos de fe, y no, Pablo, para aquí no, hasta que al final se le muestra dónde realmente tiene que ir a predicar, ¿no? Pero la fe es así, ¿no? Sabemos lo que el Señor quiere, y no quizá con la concreción exacta, ¿no? Pero caminando el Señor nos va alumbrando, ¿no? por su palabra. Así que esta fe es lo que llevó a Marta a ir al Señor, ¿no? Y lo precioso de este pasaje también que me llenaba de gozo es lo que provoca el encuentro de Marta con Jesús, ¿no? Y pensaba, ojalá, hermanos, aquí en la iglesia hayan personas como Marta, ¿no? Marta en el pasado se atrevió a intentar separar a María de Jesús. Cuando ella estaba a los pies del Señor aprendiendo, el Señor le dice: no te da cuidado que me venga a ayudar, ¿no? Y sin embargo ahora es Marta la que lleva un mensaje de esperanza a María, y le dice: María, y no le dice Jesús te llama, le dice el Maestro te está esperando, te llama. Qué bueno, se me ponía la piel de gallina pensándolo, ¿no? El cambio que había habido en Marta, ¿no? Ella va, le dice en secreto, además, no sé si para que el encuentro de María y Jesús fuera personal, quizá por el peligro de las personas que iban en contra de Jesús, no lo sé, ¿no? Pero con qué cariño, con qué amor fraternal, a Marta le dice a María: el Maestro te llama, ¿no? Y María, que se había quedado en casa abrumada con su dolor, dice que salió deprisa. Necesitaba ese empujoncito de su hermana, ¿no? Qué bueno. Y María, con ese temperamento y esa actitud que tenía hacia el Señor, llega a Jesús, y lo primero que hace es que se postra ante Él, ¿no? Qué bueno, es algo que ojalá, ¿no? Que si yo algún día estoy como María, que haya una Marta que me dé ese empujón para ir al Señor, ¿no? Así que personas con temperamentos distintos. Marta tenía mucho que aprender de María, de esa devoción, de esa entrega que tenía Jesús. Y María tenía que también de aprender de Marta. Y no se trata de que María fuera como Marta y que Marta un día fuera como María, no se trata de eso, porque vemos que en el capítulo 12 Jesús se queda con Lázaro ya resucitado, con Marta y María, y vemos que nos dice Juan que Marta servía, y vemos a una María que ungía al Señor, ¿no? Realmente sus temperamentos seguían siendo iguales, pero la actitud con la que estaban, sí que el Señor las iba transformando, ¿no? Así que pensaba que si entre nosotros
Si quizá te ves como Marta, ¿no? Con un temperamento más activo, no te jactes de ello ni caigas en el primer error que cometió Marta al principio, ¿no? De juzgar a los que a lo mejor no hacían como ella, sino que piensa que si, como Dios te ha creado, dice en Mateo, ¿no? De gracia recibisteis, de gracia dar, ¿no? Si realmente hay situaciones en las que a lo mejor te las tomas de otra manera a otras personas que les afecta más, no te veas como superior a esas personas, sino que usa de esa parte de cómo Dios te ha creado para ayudar a esas personas y esto tanto en la familia como en la iglesia, ¿no? En la relación que tenemos como iglesia. Y alguien dijo, ¿no? Dice que si en una orquesta todos tocaran la misma melodía, no habría concierto, ¿no? Realmente somos miembros del cuerpo de Cristo, de los que cada uno tiene unos dones y que no todos somos iguales ni todos hacemos lo mismo. Pero lejos de centrarnos es que María se queda allí sola, tendría que venir a Jesús o que Marta no sé qué, pues entre las dos se ayudan y al final el resultado final es una familia que está unida en Cristo. Y vemos a María muy rápido porque el tiempo apremia, que como os decía, ¿no? María va a Jesús y lo primero que hace es que se postra ante él, le dice lo mismo que Marta, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y quizá tanto a Marta como a María les faltaba el hecho de no tanto centrarse en lo que había pasado o en cómo podrían haber sido las cosas si hubieran pasado no sé qué o no sé cuánto, sino centrarse en lo que Dios podía hacer, ¿no? En lo que Dios puede hacer. Él tiene poder para cambiar las situaciones, a veces no de la manera que nosotros pensamos que van a cambiar, pero en cualquier caso son para su gloria. Y qué bueno también que aún en esta María, pues que le faltaba eso, habían personas que le consolaban y que esas personas que seguían a María para consolarle al final también creyeron en Jesús, como veremos más adelante, ¿no? Y también un pequeño pincelazo aquí de otro personaje, que es Tomás. Tomás nos aparece aquí en el versículo 16. Dice Jesús que está hablando con los discípulos, ¿no? Les dice que Lázaro ha muerto. Dice que van con él, con Lázaro, y Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Quizá aquí se puede detectar algo, pues como cierta depresión en Tomás o muy dubitativo o realmente con poca esperanza, ¿no? Con poca confianza en el Señor. Vamos para que muramos con Él. Pero sin embargo, vamos, ¿no? Aunque Tomás también le faltaba también crecer en fe, él dice que vamos con Él, ¿no? Y vemos a Tomás también otro temperamento, otro carácter, desconfiado quizá, ¿no? Vemos cuando los discípulos le dicen, él sabe que Jesús ha resucitado, él dice que si no lo veo no lo creo, ¿no? Dice Tomás en esa situación. Pero también vemos, y es una cosa también que nos hace conocer más a nuestro Señor Jesús, que cuando Jesús resucitado se encuentra con Tomás, tampoco le señala, es que Tomás, es que lo primero que hace es, Tomás, cree, pon tus manos en mis manos, en los agujeros de los clavos de mis manos y de mis pies y de mi costado. Y Tomás, viendo eso, dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Cree, ¿no? Que Él ha resucitado, cree que Él es Dios. Y vemos que Jesús tampoco rechaza esa incredulidad de Tomás. Lo que desea Jesús es que crea. Y por eso le da muestras, ¿no? Pero también le dice a Tomás, porque has visto, has creído, pero bienaventurados son los que sin ver creyeron, ¿no? Y esto me hacía pensar, en las situaciones dolorosas que vivimos, vamos a ver la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta, cuando Marta le dice, Jesús, es que ya Lázaro ya hiede, no hay nada que hacer. Jesús le recuerda a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y con lo que le dice Jesús a Tomás, ¿no? Que bienaventurados son los que sin ver creyeron. Bienaventurados es dichoso, ¿no? Es alguien dichoso, alguien bienaventurado. Y que en las situaciones dolorosas que podamos estar pasando,
podamos creer que Dios tiene un propósito con eso, y ese propósito es que Él sea glorificado. Nosotros nos va a redundar para nuestro bien. También hay un versículo que dice: para los que aman a Dios, todas las cosas que pasan cooperan para nuestro bien, ¿no? Y entonces va a ser más llevadero ese dolor. El dolor va a seguir estando, pero va a ser más llevadero si creemos, ¿no?, que si no creemos. Al final, Marta vio la gloria de Dios, Tomás vio a Jesús resucitado, pero quizá no lo hubiera pasado tan mal, ¿no?, si hubieran creído de otra manera. Y llegamos aquí al propósito de Dios que tenía con todo esto, ¿no? Porque choca, ¿no?, que cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, dice que se queda más días allí donde estaba con sus discípulos. Incluso le dice a los discípulos: me alegro que no hayamos estado allí porque así podréis creer. Y uno de los propósitos, creo que podemos ver aquí, es que Dios quería mostrarnos qué siente Él ante la muerte. Sabemos que hablar de sentimientos de Dios es un poco, no sé si extraño, ¿no?, pero porque Dios es algo tan grande, y compararlo con sentimientos que tenemos nosotros. Pero la realidad es que aquí Jesús, al ver el dolor que causaba la muerte, al ver a María, al ver todos los que consolaban a María y a Marta, dice que se conmovió. Es algo tremendo, ¿no? Como un Dios que hizo todo el universo está ahí conmovido porque una criatura suya pues ha muerto, ¿no? Bueno, más que porque hubiera muerto, porque Jesús sabía que Él iba a resucitar. Entonces nos dice la palabra que fue al ver a las personas sufriendo, ¿no?, por la muerte de esta persona. Dice que Él se conmovió. Y también hay un salmo que dice, ¿no?, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Así que Jesús lo que lloró es por ver lo que había traído el pecado a la humanidad, ¿no? Había traído la muerte, la separación de Él. Es el drama más grande de la humanidad. La humanidad sufre muchas desgracias, ¿no?, pero la peor de todas es que quiere vivir sin Dios, ¿no? Cree que le pueden ir bien las cosas sin Dios, como pasó con Eva, ¿no?, ahí en el huerto del Edén. Eva pensaba que si comía del árbol del bien y del mal, pues ya no iba a necesitar a Dios, ya iba a saber lo que podía, lo que no podía hacer. Y el mundo pretende reescribir lo que está bien, lo que está mal, y realmente solo eso va a traer dolor, va a traer muerte, va a traer dolor. Y por eso Jesús ahí se conmueve, ¿no? No solamente cuando ve a Marta y María, sino cuando va al sepulcro de nuevo, dice que profundamente conmovido, ¿no? Es algo que yo creo que intentarlo explicar debemos mirarlo con asombro y no mucho más, ¿no? Pero él derramó lágrimas, eso es una realidad también que nos dice aquí, ¿no? Él derramó lágrimas por eso. Y a veces me da tristeza cuando vemos a un mundo con filosofías como, bueno, es que la muerte forma parte de la vida, quitándole importancia a la muerte, ¿no? O vemos que a veces se utilizan, pues, en determinados círculos, pues, adornos como calaveras y demás. Digo, pero Señor, si tú viniste al mundo para acabar con la muerte y con el pecado, y el mundo quiere minimizar el dolor que causa la muerte es mala, hermanos. Jesús bajó de su gloria y dejó su trono, lo hemos cantado esta mañana, para vencer al pecado y a la muerte. Que no nos acostumbremos, que esas filosofías del mundo que dicen, bueno, la muerte hay que asimilarlo y ya está. No estamos creados para eso, hermanos. Jesús lloró, el Hijo de Dios lloró frente al dolor que provocaba eso, ¿no? Pero qué bien que si hemos hablado antes de la declaración de Marta, de la fe que tenía de que si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, cuanto más importante es la declaración que hace Jesús en el 25, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este es el Evangelio, ¿no? La muerte para el ser humano es el final de todo. Sin Dios no hay esperanza. Pero Él dice que es la resurrección y la vida. Yo me acuerdo, y cuando Eric estaba leyendo el pasaje, me acordaba de una vez que íbamos con
yo y mis hermanas con mi madre no estaba pasando un buen momento, no sé por qué el Señor me lo ha traído a la memoria, ¿no? Pero estaba pasando muy mal momento, y mi madre está con el Señor hace ya casi 3 años por una enfermedad, ¿no? Y yo me acuerdo que el coche se estropeó y paramos en un mecánico, se había roto un manguito, no sé qué, y aquel mecánico pues hizo un apaño, ¿no? Hizo un tubito, no sé qué, y aquel mecánico dijo, bueno, dice, todo tiene solución menos la muerte. Y mi madre eso pues se le quedó ahí, ¿no? Y al día siguiente que fue a hacer la reparación más completa, mi madre le entregó un tratado y le habló del Señor, ¿no? Dice, sí, todo tiene solución, la muerte también, ¿no? Cristo vino a ponerle solución a ese problema. Y eso me quedó grabado, yo era muy niño, pero me quedó grabado, ¿no? Y como decía mi madre, pues falleció hace 3 años de una enfermedad, ¿no? Por la que evidentemente pues orábamos de día y de noche para que el Señor la librara. Pero el Señor la llamó, y mi padre a los 73 años de edad, un año después, conoció al Señor como su Salvador, ¿no? Entonces, mi madre no vio a mi padre a los pies del Señor, ¿no? Pero a ella, pues allí desde el cielo, ella le está también esperando, ¿no? Y es algo pues que en ese momento no estábamos viendo que la gloria de Dios se iba a mostrar, ¿no? Pero al final la gloria de Dios en mi padre se mostró. Así que ese es el propósito, ¿no? Ver su gloria. Si creemos en Él en ese proceso, pues vamos a ser bienaventurados, ¿no? Va a ser más llevadero, ¿no? Que la fe genuina aquí que estamos hablando es una fe que produce oración, ayuno, a veces también cuando es necesario. Que nuestras aflicciones tienen como objetivo la gloria de Dios, como les decía, ¿no? Y si Dios es glorificado, nosotros también vamos a recibir bendición. Y leí una vez de un hermano, alguien dice, los favores más dulces del Señor son los que provienen de las circunstancias más amargas, ¿no? Los favores más dulces del Señor son los que provienen de las situaciones más amargas. Y otro propósito por el que el Señor también permitió esto es que la gente creyera en Él, ¿no? Marta fortaleció su fe en Él, los discípulos también, porque el Señor también les dice, ¿no? Dice en el versículo 15 que el hecho de que Él no hubiera estado allí con la muerte de Lázaro era para que creyerais vosotros, ¿no? Y también vemos a las personas que habían ido a consolar a Marta y María, que también creyeron en Dios, ¿no? También vemos que Jesús ora en voz alta a su Padre. Él dice, lo hago para que vosotros también sepáis que tú me oyes. Él está intercediendo hoy día también por cada uno de nosotros, ¿no? Así que podamos coger estos ejemplos de Marta, de María, de ir juntos al Señor, de cuando vemos a un hermano que le cuesta, que está ahí tan metido en su dolor, que le cuesta, que le podamos llevar también al Señor como hizo María, que con nuestra fe sea débil, pero que nos afirmemos en los cimientos de nuestra fe, que podamos decirle al Señor, ayuda a mi incredulidad, como hizo aquel padre también. Y bueno, creo que se me ha ido el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, que realmente este ejemplo de Marta, ¿no? y de la obra del Señor pues nos pueda ser de ayuda, ¿no? Y cuando yo recordaba también leyendo este pasaje, quizá en una de las peores situaciones de mi vida, no sé si la peor, me saltaban las lágrimas, ¿no? Recordando de que en esos momentos yo estaba como Marta, no sabía que iba a ver la gloria de Dios. Yo sabía que iba a ver su bondad, como dice el Salmo, ¿no? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Aguarda a Jehová, esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová, ¿no? Y en esas situaciones, pues, al menos en esa situación que yo estaba pasando, que no es ni mejor ni peor que la de alguno de vosotros aquí, simplemente es mi experiencia, una canción me estuvo acompañando ese tiempo, ¿no? Y dices, ¿cómo en esos tiempos de dolor tiene sentido alabar a Dios? Para mí tuvo mucho sentido hacerlo. Realmente es una canción que
que habla de Dios, de cómo es Él, de su bondad. Y lo hacía con lágrimas en los ojos. Contaba esa canción con lágrimas y casi sin voz. Pero eso me hizo estar firme. Así que yo te animo, hermanos y hermanas, que si estés pasando por una situación difícil, no te olvides de, como Marta, reconocer a Dios y de alabarle por lo que es Él, porque eso va a hacer que puedas estar firme en Él y en esa situación concreta que yo os estaba diciendo, sin entrar en detalles, yo pedí al Señor que una determinada cosa no pasara, ¿no? Señor, evita que pasa esto, evita que pasa esto. Y al final pasó lo que para mí era lo peor que podía pasar, ¿no? Sin embargo, pude ver la gloria de Dios y la sigo viendo hoy día en esa situación, ¿no? Así que deseo que os haya sido de bendición ver que si Jesús tiene poder para resucitar a alguien que ha fallecido, como era Lázaro, pues tiene poder para todas nuestras necesidades, y que todo va a ser para su gloria, y que en el proceso en el que quizá no lo vemos las cosas claras, que podamos recordar lo que Jesús le dijo a Marta: si crees verás la gloria de Dios, y que eso nos haga estar firmes. Pues que el Señor nos bendiga mucho, hermanos, y estaré orando también por vosotros. Gracias, Alejandro, por este mensaje y por recordarnos la importancia de la fe y la importancia de poner nuestra fe en este Señor que tenía poder para resucitar a los muertos, que finalmente Él resucitó de entre los muertos, confirmando sus promesas y dándonos la esperanza de la vida eterna. Vamos a responder ahora en oración al Señor, vamos a darle las gracias y vamos a pedirle que nos ayude a tener más fe y que nos ayude a creer en Él. Con libertad podemos orar.